Gente, estamos en vivo. Póngale cuidado, les voy a poner un vídeo y comentamos alguna cosita. Ministra, nosotros no somos irrespetuosos. Nosotros lo que defendemos nuestros derechos, nuestras raíces. Raíces que la he visto muy ya usted activa defendiendo. La diferencia de nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chicaneras. Nosotros somos de raíces chicaneras. Ella defiende los derechos de Palestina. Nosotros los de nosotros, los betanos, los santanderianos, los colombianos. Esa es la diferencia entre ella y nosotros. Yo quiero decir que yo me avergüenzo profundamente de escuchar a una mujer colombiana hacer un despliegue de este estilo, básicamente de xenofobia, básicamente de intolerancia, básicamente de racismo. Utilizar el sitio de donde nace una persona para en un momento dado denigrarlo o para sentirse uno superior me parece una bajeza absoluta. Utilizar un micrófono frente a un auditorio, que posiblemente ella, que es una líder sindical o algo así, no sé quién es esta señora, esté intentando hacer un espectáculo frente a la audiencia. Y para ganarse su afecto y empatía no se le ocurre otra cosa mejor que atacar a la ministra de Medio Ambiente, sacándole en cara como si eso fuese un problema que tiene ascendencia palestina o extranjera, y destacar el hecho de que ella en cambio es santanderiana y que es colombiana 100%, me parece muy nazi, me parece muy fascista, me parece muy absurdo. Me parece que si los colombianos vamos a hablar de esa manera, no vamos a tener nunca paz, porque aunque tengamos un lenguaje progre para algunas cosas, siempre se nos va a salir esa parte en la que estamos dispuestos a destruir al otro, a verlo como un enemigo, incluso cuando es una persona tan similar a nosotros. Parece una falta de respeto, y no ya porque sea una ministra, por el simple hecho de ser una persona, porque nadie tiene la culpa ni nadie escoge el sitio donde nace. Uno no es blanco o negro, hombre o mujer, o de un sitio u otro porque quiere, es porque le tocó. Y esto no es ninguna consideración ni espiritual, ni religiosa, ni filosófica. Es un hecho. Entonces, si tenemos esa ignorancia y esa arrogancia para atacar a los demás por el sitio donde nacen, por el color que tienen, por el lenguaje que usan, pues estamos cometiendo el mismo error de los genocidas, de la gente que mata a otros por esas mismas razones y que llevados al extremo han exterminado pueblos enteros. Yo me avergüenzo muchísimo de todos esos lenguajes intolerantes que se utilizan a veces de forma oportunista. No se hacen mejor ni como país ni como personas. No sé quién es esta señora, pero quiero ponerles ahora la respuesta de la ministra. Me parece una respuesta digna, decente, totalmente atemperada y en la que le da una lección no solo de decencia, sino de tolerancia. Me encanta esa respuesta que da Susana Muhammad. Escúchenla. Que esto puede ser un proceso de argumentación político con visiones diferentes, pero haría un llamado a no personalizar y estigmatizar, digamos, a las personas individualmente. Porque sí, mi abuelo era palestino, mi abuela era guajira, mi otro abuelo era de Río Negro, Antioquia, y yo nací en Bogotá y crecí en Barranquilla. ¿De dónde soy? Entonces, uno es de donde echa raíces, de donde construye, y claro que no soy, y lo tengo que decir porque se aludió personalmente a un tema muy sensible, que es de dónde es uno y su raíz. Y en este momento, al pueblo de mi abuelo lo están masacrando, y lo he dicho públicamente, y eso no tiene nada que ver con mi rol como ministra de Ambiente y tampoco tiene nada que ver con mi interacción con ustedes en este diálogo político sobre el futuro de un territorio. Bueno, gente, vaya forma de empezar el en vivo, pero quería destacar ese hecho
Porque mientras tanto, en Israel, en Palestina, se sigue con este genocidio. Ya no son 200, eran 270 muertos los que causó ese ataque sobre ese campo de refugiados, más de 800 heridos. Y ha sido para sacar de allí a 4 rehenes israelíes. Han asesinado ellos mismos a 3 de sus propios rehenes en el bombardeo, pero han arrasado, han arrasado. Y si ustedes ven los medios de comunicación, hablan de los nombres de las 4 rehenes, hablan de la gesta de haber rescatado esos 4 rehenes, pero en ningún momento hablan de los nombres de esos 270 palestinos asesinados, ni de esa masacre, ni de lo que ha sido bombardear a toda esa población civil. De esos 270 muertos, 60 son niños. Y eso, si ustedes ven muchísimos medios de comunicación, destacan el rescate de los rehenes y casi que pasan absolutamente desapercibidos 270 asesinatos de personas que cayeron como si fuesen pájaros, como si fuesen hojas de un árbol, a los cuales no se les da ninguna importancia, no se les da ninguna identidad. Entonces, por favor, no se dejen manejar por los medios de comunicación que defienden un genocidio, por los medios de comunicación que defienden un sistema de explotación que lleva a millones a la pobreza, que esa es otra forma de genocidio. La cantidad de gente que muere por enfermedades prevenibles o que mueren pues por malas condiciones de nutrición, por no tener agua potable en nuestro propio territorio, Colombia, en Latinoamérica, en África, en Asia, en el resto del mundo. Son genocidios de todos los colores. Y esos genocidios son posibles gracias a que la guerra cultural la ganan esos mismos depredadores de poblaciones enteras, porque tienen medios de comunicación que legitiman esas cosas, que crean equivalencias, que dicen, no, es que fue un ataque en el que hubo unos muertos, no fue un ataque, fue un bombardeo sobre población civil. No fueron unos muertos, son 270 personas con historias personales que fueron asesinadas. De ellos son 60 niños y de 700, 800 heridos. No es poner en una balanza para que la gente, el público, escoja. Es que el público no tiene por qué aceptar esa balanza, esa forma de medir la vida, esa forma de medir la forma de morir de las personas. Esta indignidad que estamos viviendo en este momento en el mundo entero, en el cual se han legitimado las guerras. Fíjense lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con la Comisión Europea, lo que está pasando con la OTAN. Todo un negocio en torno a asesinar personas y asesinar personas pobres y a mandar personas jóvenes a morir a campos de batalla. Asesinar personas que están en sus casas y les caen bombas encima. Y nos sentimos excepcionales, nos sentimos que a nosotros no nos puede pasar. Pues claro que sí, nos ha pasado. Hemos sido pasto de esos imperios, hemos sido genocidios, nuestros pueblos han sido asesinados. Somos lo que somos. Si ignoramos la historia, no nos enteramos de eso y podemos ser tan atrevidos y tan ignorantes a veces de decirle a alguien, es que usted es palestina y yo soy santandereana. Yo sí soy colombiana, yo sí soy santandereana de verdad. Eso no puede pasar, eso no nos puede pasar, gente. Bueno, ya está Marta Alfonso aquí, así que empecemos. Estos son palabras mayores. Marta Alfonso, bienvenida. Hola Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la gente de Palabras Mayores. Muy querida tú sacar tiempo con esas agendas tan tremendas que tienes. Sé que has dormido poco y sin embargo estás aquí. ¿Qué es lo que piensas tú que pasó con ese proyecto de ley estatutaria, alias Mico, que se le puso a la reforma a la educación pública y que abre la puerta para que se privatice? Bueno, las negociaciones dentro del Congreso son muy complejas, sobre todo para quienes hacemos parte de la coalición de gobierno o más específicamente quienes acompañamos el proyecto político del presidente Gustavo Petro, porque estamos en una franca minoría en un país que lleva 30 años construyendo toda una arquitectura institucional para implementar el neoliberalismo, para hacer cada vez más ricos a los privados con recursos públicos además,
y en esa medida llegar a tratar de cambiar las cosas, a plantear una nueva arquitectura que favorezca lo público y no lo privado, es muy difícil. Entonces yo creo que lo que termina sucediendo es una negociación en donde ellos se imponen y en el afán de tener este logro para el gobierno y para el pueblo colombiano, se termina dejando que ellos controlen la ponencia seguramente, o alguien le metió la mano en favor de esos privados y termina saliendo esta enmienda que es muy regresiva, sí. Yo no creo que haya mala fe de quienes por parte de la coalición de gobierno, la coordinación de la ponencia, los ponentes de la coalición de gobierno, no creo que haya habido una mala fe, pero sí creo que tuvo que haber un descuido en algún momento del documento como tal y termina saliendo esta enmienda que favorece evidentemente los sectores privados y pues quienes les hacen su agenda y su arquitectura en el Congreso de la República. Bueno, pero puede que no haya mala fe, pero es que a la gente, a los ciudadanos de a pie nos repatea que dos senadores progresistas como María José Pizarro y Ariel Ávila, con la experiencia que tienen, secunde una iniciativa que básicamente es de la derecha y que le abre la puerta a que se vuelva un negocio la educación pública. Dos personas que se ganan 48 millones de pesos al mes y que tienen UTLs y a los cuales no les votamos para que fueran a hacer esa entrega de una cosa tan importante. Entonces yo creo que, ¿cuál puede ser la razón? Ingenuidad, falta de conocimiento, les colaron a última hora. Es que una persona, por ejemplo, que es tan minuciosa como Ariel Ávila, a mí me extraña muchísimo. ¿Tú qué crees que pasó realmente ahí dentro? Bueno, no logro dimensionar, además no he podido conversar tampoco con ellos, no logro dimensionar qué pudo pasar, pero conociendo un poco el trámite legislativo, yo creo que tuvo que haber alguien que consolidó el documento final y que metió la mano, quitando cosas y poniendo cosas que de pronto se habían conversado, pero que en la adecuación de ese texto final terminan favoreciendo más una lógica neoliberal. Yo no estoy segura que no hay mala fe, insisto en ellos. Pudo tal vez haber algún descuido en la consolidación del documento final de enmienda que termina pues pasando estos elementos tan regresivos y tan peligrosos para la educación pública en Colombia. Hay varios elementos complejísimos y me gustaría más centrarme como en eso. Sí, Por ejemplo, te cuento que habíamos cuidado juiciosamente en el artículo de la naturaleza, incluso hicimos proposiciones en el debate en Cámara. Yo estoy muy pendiente de esta ley estatutaria de educación porque es un tema que me parece fundamental para una transformación de un país, la educación. Y en la naturaleza habíamos incluido el tema de que la educación fuese un vehículo, un instrumento para la protección del medio ambiente y para la construcción de paz. Eso se elimina, por ejemplo, de la naturaleza, de la educación y del derecho fundamental a la educación, que es lo que hace la estatutaria, elevar a esa categoría la educación. Se elimina también la participación que estaba en la naturaleza. Está más adelante en otros elementos del articulado, pero en la naturaleza se define casi que la entrada del núcleo esencial del derecho. Y se elimina la participación de los actores de la comunidad educativa en el diseño de las políticas públicas de educación y del sistema educativo. Eso también es gravísimo, especialmente para los profesores, pero también para los estudiantes en materia de gobierno universitario, sobre todo, bueno, para todos los actores de la comunidad educativa, no que la participación no sea contemplado como un elemento de la naturaleza del sistema y del derecho fundamental, pues es también delicado. Y se elimina dentro de ese artículo de la naturaleza la inspección, vigilancia y control. Por allá se deja en un literal como un deber del Estado, pero en la naturaleza la inspección, vigilancia y control la habíamos puesto como una obligación del Estado, sobre todo en un estado como el nuestro, en un país como el nuestro,
que no tiene superintendencia de educación. Acá hay muchas irregularidades en muchas universidades privadas, colegios privados, en universidades públicas también, colegios públicos. No hay una superintendencia que vigile, controle e inspeccione, y la débil institucionalidad existente en el Ministerio de Educación, que es una dirección que hace inspección, vigilancia y control sobre todo a universidades, pues no tiene mucha capacidad de acción, y tampoco es que pase mucho con ella. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, es un tema Mm. complejo en materia de la naturaleza. Y lo de los bonos escolares, ¿por qué es tan grave? Bueno, digamos que no hay una referencia específica a los bonos escolares. Lo que pasa es que en los artículos de financiación habíamos dejado una prioridad de financiación a las instituciones públicas y oficiales. Y eso fue eliminado del articulado. Tal vez en dos o tres artículos que se había puesto la prioridad hacia la educación pública, al sistema público y las instituciones públicas, se eliminó. Eso también es gravísimo, porque, digamos, no hay una expresión, un artículo que de manera directa diga el Estado financiará las entidades privadas, aunque sí creo que hay una referencia en alguno a que podrá financiarse, pero aunque no hay una, digamos, una referencia, un artículo específico que hable de bonos escolares, el quitar esta priorización de los recursos públicos hacia las instituciones públicas, pues abre un boquete enorme a que se pueda financiar cualquier institución del sistema educativo, sea público o privado. O sea, nos vuelve a poner en una situación muy difícil que ya es grave para la educación colombiana, que hoy tiene una deuda enorme el Estado con, por ejemplo, la infraestructura educativa rural, con infraestructura educativa incluso de los cascos urbanos de los pueblos del país, los pueblos más ruralizados, los pueblos categoría 5 6. Hay un retraso enorme en materia de inversión en infraestructura tecnológica en todas las instituciones educativas del país, sobre todo también las de la ruralidad. Nosotros hemos hecho, esas se mantienen dentro del articulado, y hemos hecho varias proposiciones aludiendo a la necesidad de una especial atención a la infraestructura educativa rural y a la infraestructura tecnológica rural. Eso se mantuvo dentro de la enmienda. Pero digamos que sí es muy grave en términos estructurales de una ley estatutaria que lo que hace es desarrollar un artículo de la Constitución y establecer las bases del sistema educativo, porque pues es el núcleo fundamental del derecho, el núcleo esencial, em, que es haber eliminado esta prioridad de la inversión en instituciones públicas y oficiales. O sea, eso, por ejemplo, es un Mm. golazo que nos metieron de dimensiones grandes. Pero golazos hay muchos, porque por ejemplo, el declarar a la educación como es la cosa, algo esencial, les quita el derecho a manifestarse a los profesores, ¿no? Ya, no, pero fíjate que en eso no se dieron los compañeros ponentes. Se logró, esa fue una propuesta y ha sido una propuesta desde hace muchos años del Centro Democrático, y es declarar la educación como como un derecho fundamental y un servicio público esencial, como lo es la salud. Es decir, que los profesores no podrían, en efecto, parar el sistema educativo, no podrían hacer huelga, no podrían Mm. parar si no hay quien releve su actividad, que es lo que pasa en salud. Salud es esencial, por tanto, cualquier paro de la salud no puede suspender, por ejemplo, tú lo sabes, las unidades de urgencias, y tienen que prestarse esos servicios esenciales, ¿cierto? Entonces se tiene que mantener abierta la institución de salud, y por lo menos la unidad de urgencias para reaccionar tiene que mantenerse abierta. Entonces, en educación es un servicio público, pero no es esencial, y eso permite que las, digamos, instituciones educativas públicas puedan parar y puedan manifestarse. Por supuesto, esto entra en una contravía con
derecho a la huelga, que es un poco lo que ha defendido Mm. FECO, y por tanto se logró salvar ese carácter, sí Ah, de bueno, servicio público, pero no esencial. Eso o no sea, que no queda. entra en el mico eso. No, pero que sí se mete muy grave para los profes. Se mete en varios artículos, por lo menos en dos o tres recuerdo haberlo visto, la evaluación docente como resultado, o más bien la evaluación docente a partir de los resultados de los En estudiantes. las pruebas Es PISA. decir, yo te evalúo no por tu trabajo, sino te evalúo por cómo le va a los estudiantes en pruebas también de estado. Realmente dice de manera expresa en Mm. las pruebas de estado u otros referentes de evaluación internacional. Entonces, Pero pues eso eso es porque muy es tan grave, malo para los sobre todo. profesores, concretamente. Yo te voy a contar que yo también soy partidaria de que se debe actualizar, robustecer el sistema de evaluación docente, porque yo creo varias cosas. Por ejemplo, que entran muchas personas al sistema educativo en los concursos docentes sin ser docentes, sin ser Mm. licenciados, sin elementos de pedagogía. Nosotros encontramos en muchas escuelitas, otra vez rurales o de los pueblos más pequeños, ingenieros dando clase, enfermeras o enfermeros, o sea, personas que no fueron educadas para la docencia. Y está bien, es posible que tengan un excelente conocimiento, por ejemplo, una enfermera o enfermero de la biología o un médico de la biología, ¿cierto? Pero se requieren unos elementos de pedagogía, porque un profesor no es profesor por lo que sabe, es un profesor por lo que enseña, por lo que sabe explicar, por la manera en que transfiere un conocimiento y construye un conocimiento con sus estudiantes. Y para eso se requiere pedagogía, que son herramientas muy particulares de los licenciados, de los pedagogos. Entonces, yo he encontrado en muchas escuelas, sobre todo rurales, personas sin herramientas pedagógicas dictando clase, y fíjate que eliminan de la ponencia que iba del articulado que iba de cámara, eliminaron un artículo sobre concursos docentes que exigía esto que estoy diciendo, que las personas que entran al concurso docente tengan por obligación formación en pedagogía. Listo, puede presentarse un Mm. ingeniero que acredite haberse capacitado en pedagogía para poder ser Claro. docente. Y ese sí lo eliminaron. En cambio, meten este instrumento de la evaluación a partir de los resultados de los estudiantes. Entonces, sí creo que hay que robustecer el sistema de evaluación docente, pero uno, ese sistema debe construirse de manera participativa y eso se elimina. La participación los actores y particularmente de los profesores se elimina de la construcción del sistema de evaluación, que está referido de manera expresa en un artículo. Dos, el sistema de evaluación docente tiene que ser sobre el trabajo del docente, en donde te evalúan a ti por los resultados de otros. O sea, eso no tiene, eso es lo Mm. más regresivo del mundo. Pero tres, y lo más complejo me parece a mí, y que ha sido el punto de discusión central de FECODE frente al tema de la evaluación docente, y es que tú no puedes evaluar la labor docente y los resultados de esa labor docente en un país con unas condiciones absolutamente retrasadas, atrasadas de objetivas para educarse. Colegios que no tienen conectividad, lo decía hace un rato, escuelitas que incluso no tienen agua potable, que no Mm. tienen luz, que no tienen baterías sanitarias, un inadecuado control de la alimentación escolar, y entonces llega alimentación de pésima calidad que realmente no ayuda a desarrollar el cerebro, nutricionalmente no ayuda a desarrollar el cerebro, y son niños que tienen un rezago nutricional que no va a permitir que tengan las mismas condiciones para estudiar que niños de estrato 6 o de instituciones privadas o instituciones públicas urbanas. Son muy distintas las condiciones. Profesores que les toca trabajar sin videoin, sí, o sea, en las condiciones más adversas
¿tú cómo los vas a evaluar por resultados si ni siquiera tienen las condiciones objetivas para entregar esos buenos Claro. resultados? Entonces, ahí es en donde ha estado el debate y pues lo que hace esta enmienda es reducir la evaluación a un tema de resultados sin tener en cuenta estas condiciones objetivas de la educación en Colombia, que son, que no se van a superar fácilmente. Mira, en el gobierno de Santos hubo una inversión significativa en materia de infraestructura educativa. Mucha de esa plata terminó robada. Eso fue en el 2015 más o menos que se crea el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en Colombia. Incluso hay un COMPES de infraestructura educativa de ese gobierno. Y hoy, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, donde yo vivo, todavía no se han entregado instituciones educativas que empezaron a construirse o que se Mm. convinieron en 2016. Entonces, el tema de rezago de infraestructura educativa, de infraestructura tecnológica, de dotación de estas instituciones, de mejoramiento de la alimentación escolar, del transporte escolar, entre muchos otros, no se va a dar en un corto plazo porque además se necesita inversión. Y no podemos pensar entonces en un sistema de evaluación que piense en resultados como si fuéramos ya tuviéramos todas las condiciones objetivas resueltas, sino que esto tendrá que ser un proceso de cualificación docente, mejoramiento de condiciones objetivas para los estudiantes y los profesores, y ahí sí podremos hablar de un sistema de evaluación por resultados. Antes no. Marta, y no es un golazo también, porque hay mucha gente que lo dice, que eso de que se imponga un criterio de méritos para el acceso a la educación superior también es una forma de que se restrinja a la población con más dificultades. Claro, sí, lo hace, pero lo más grave, por ejemplo, de esos artículos está relacionado con declarar como derecho fundamental la educación terciaria. Hoy se habla de educación terciaria en el mundo, creo que vamos aceleradamente hacia allá, pero en Colombia eso no tiene piso normativo y nosotros en una ley estatutaria de educación le estamos dando carácter de derecho fundamental. Lo grave de esto es que al declarar la educación como derecho fundamental, además de esos elementos de mérito que tú estás planteando que se incorporan en efecto, pero particularmente el declarar la educación como terciaria, como derecho fundamental, significa que en eso de educación terciaria, que no tiene ningún piso normativo en Colombia, se termina incluyendo todo aquello que haces después de que te gradúas de bachillerato. Educación para la formación profesional, educación técnica, tecnológica, educación para el trabajo, educación superior universitaria, todo tipo de educación que haces después de la media, que también en algunos sectores se ha llamado posmedia, pues es educación profesional, técnica y tecnológica. Y Mm, eso es muy grave porque abre un boquete enorme a la desregularización de la educación superior técnica tecnológica, a que, pues como se quita la prioridad de la financiación hacia lo público, entonces cualquier instituto que yo abra en un barrio, como se dice parroquialmente, universidad o instituto de garaje, cualquier formación que yo haga, curso, puede equipararse en un sistema de competencias que ha sido muy cuestionado a educación superior, a educación para mm. el trabajo, para el desarrollo del talento humano. En Colombia tenemos una normatividad específica para la educación superior y una normatividad específica para la institución, para las instituciones técnicas y tecnológicas, y que realmente se regulan a través de un decreto como educación para el trabajo y el desarrollo del talento humano. Estas normatividades pues tenderían, que son particularmente para lo público, pero también para algunas instituciones, para las instituciones privadas, tendería a desregularizar eso que tenemos en Colombia y a permitir una apertura de prestadores de servicios educativos de toda naturaleza, Mm. público, privado, ellos que mixta.
que pueden, digamos, prestar estos servicios para que la gente se forme sin que haya una calidad realmente observable. Realmente lo que creemos es que esto va en detrimento de la calidad y por tanto lo que genera es masivamente mano de obra barata, bajamente calificada y que pues nos mantiene en el tercermundismo como proveedores de mano de obra barata. Entonces es muy grave, es creo que de las peleas más duras que hay, de los artículos más graves que hay dentro de la enmienda. Y que además es nuevo. Es el artículo, creo que número 18 de la enmienda y declara la educación terciaria como derecho fundamental, además, o sea, sin ni siquiera tener que hacer una modificación constitucional, llegó esta en paracaídas, la educación terciaria, y se acomodó en una ley estatutaria que, que pues hace mucho daño a la educación en Colombia, particularmente a la educación pública, porque casi que significa poder priorizar cualquier instituto, cualquier proveedor de servicios educativos después del bachillerato para la financiación, para el desarrollo de actividades de formación para el trabajo. No puedo evitar pensar que con esta barbaridad de enmienda, estos dos senadores progresistas tenían que haber estado parados en la raya y dispuestos a pagar el precio político que fuese para que esto no salga adelante. Pero bueno, eso ya está hecho. ¿Qué se puede No, hacer pero o qué puede ¿sabes pasar? qué? Creo yo que también ellos estaban en la intención de sacar esta reforma adelante. Claro, no puede ser una reforma a cualquier precio. Mira hoy en la situación tan compleja que estamos, o sea, donde este proyecto llegue a aprobarse en Senado como está, en donde seguramente están consiguiendo los votos para sacarlos Claro, adelante. claro. Es la reforma neoliberal a la educación más importante que se ha hecho en esto, yo creo que después de la Constitución del 91, entonces ellos deben estar buscando todos los votos para sacar adelante esta reforma. Nos toca en Cámara buscar hundir la conciliación, toca que el Senado, todos los compañeros del pacto, la gente que entiende las implicaciones de esta reforma, como quedó de esta enmienda para la educación pública en Colombia, toca que hundan ese proyecto en Senado y Claro. que si no logramos la correlación de fuerzas para hundirlo y llega en efecto a su último debate y se aprueba, pues toca tratar de hundirlo en en la conciliación. O sea, es muy, muy grave la situación en la que estamos. Yo insisto, mira, las situaciones de negociación en medio de las reformas a uno le meten un mico en un minuto de descuido o incluso Yo entiendo que tú porque estás allí y conoces los intríngulos de todo esto que está pasando al interior de la política en Colombia, pues tienes muchas más razones de las que podemos tener los ciudadanos que estamos al otro lado viendo cómo se puede terminar sacando adelante una ley de la oposición en contra de nuestra voluntad. Nosotros no votamos por esto y hemos visto al menos claramente que o una negligencia o una ingenuidad por parte de estos dos senadores. Yo en la ingenuidad cada vez creo menos. Y lo que sí que creo es que posiblemente no quisieron pasar la vergüenza o pagar el precio político de que no se apruebe una reforma y entonces la han aprobado con esta serie de condicionantes. Pero en cualquier caso me parece que eso es traicionar realmente a los votantes y me parece que, y agradezco muchísimo las explicaciones técnicas que nos das, pero yo creo que se queda una sensación de vacío tremenda en cuanto a esta democracia representativa que tenemos si esto llega a pasar, ¿no? sí, muy duro. Yo lo que pienso es tampoco quisiera estar hoy en los zapatos de la senadora María José y del senador Ariel, porque yo creo que ellos con buena intención intentaron sacar adelante una reforma pensando que de pronto en la plenaria pueden a través de proposiciones modificar aquello que no permitía el paso de la reforma. Pero es que si no era con ese acuerdo, la reforma se hundía en comisión primera. Tal vez sí, eso fue. No quisieron Mm. pagar el costo político de que una reforma a su cargo se hundiera en la comisión primera y por eso llegan a este acuerdo con la ministra seguramente a bordo, Sí, la ministra estaba allí. pensando en que en plenaria
pudiéramos, ellos pudieran a través de proposiciones recuperar artículos que venían de la ponencia positiva de María José y Ariel y todo el equipo de ponentes de la positiva de la estatutaria, que tal vez en el debate de Senado pudieran recuperar esos artículos y muy seguramente es lo que se va a intentar. Lo Mm, que pasa es que la correlación de fuerzas en Senado es muy difícil, es muy claro, adversa, senadores de gobierno. Entonces, pues yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Uno dejar pasar esta enmienda en esas condiciones y creer, sabiendo que hay una dificultad en la correlación de fuerzas, que se puede modificar. Sin embargo, yo creo que es la apuesta del momento, que seguramente ellos deben estar trabajando con todos sus equipos y ojalá coordinen con Gabriel Becerra y a Carlos Ardila, todo el equipo de ponentes positivos de Cámara, que hicieron un muy buen trabajo. Ojalá puedan coordinar con ellos también para lograr proposiciones modificatorias a la enmienda en el debate de Senado y si no se logra, definitivamente ese proyecto hay que hundirlo, no hay otra manera. La ponencia que sale y el articulado que sale de Cámara era muy esperanzador, era pues lo que todos estábamos esperando desde esta orilla política, porque reflejaba luchas de décadas, ¿no? De los profes, de FECODE, del movimiento universitario, de quienes fuimos líderes estudiantiles en su momento pues esperábamos la declaración de la educación como derecho claro. fundamental, con posibilidad de financiación a lo público, con, con un sistema que robusteciera mucho más las capacidades de Estado para el sistema educativo público. Y bueno, pues allá se desdibujó en este debate de comisión primera. Hoy tenemos este problema tan berraco Sí. eh, de la enmienda, Enmienda a pero la cual la ministra le puso su sello porque las palabras textuales de Aurora Vergara, la ministra de Educación, fue: agradecemos como gobierno nacional a todos los que hicieron posible este acuerdo. A ella le pareció buenísimo el acuerdo. que la ministra sé que ha venido hablando con FECODE, con el equipo de ponentes. Yo espero que se superen esos egos y permitan que de Cámara también puedan hacer aportes, porque acá se hizo un muy buen trabajo en cabeza de los coordinadores ponentes. Y sé que están buscando alternativas para tratar de llegar a la plenaria de Senado con proposiciones y modificar lo que pasó en Senado, en Comisión Primera de Senado, que un poco entiendo yo, ese fue, digamos, en últimas el acuerdo. Ustedes meten en la enmienda sus artículos, pero nos dejan pasar esta ponencia para Senado en la idea de que en Senado se puede modificar lo que permitió su paso en Comisión Primera. Pero yo no soy tan optimista porque es que las condiciones de Senado son muy adversas. Es que eso es muy Eh, la, temerario, sí, la preocupación es precisamente que no se pueda hacer ninguna modificación y que termine aprobada la enmienda como está, que claro. es muy regresiva. Bueno, yo creo que con todo lo que nos has contado, esto ya a la gente le queda entre líneas una cantidad de información. Hay palabras que nos están rotando en este momento en la cabeza: negligencia, egos, precios o costes políticos de las cosas, en fin, muchas, muchas cosas y sobre todo temeridad. Quería preguntarte también, bueno, tú ahora estás eh, con dos mundos o tres mundos ya en este momento de lucha y de pelea tremendo porque estás ahora, acabas de salir de ser la ponente de la reforma de la salud. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es el balance final como ponente de esa reforma de salud? ¿Cuáles fueron las causas reales para que se cayera? Pues las causas reales son las causas estructurales de los problemas que vimos los colombianos y es un neoliberalismo que enriqueció pequeños sectores hegemónicos de la población colombiana, muy chiquiticos, muy reducidos, con los recursos públicos para beneficiar a las grandes mayorías. O sea, no como las burguesías que crecieron en los países industrializados a partir de la Mm, producción de bienes, servicios y capitales, sino que aquí en Colombia tenemos es una burguesía que se consolidó a partir de recursos públicos. Entonces, salud, pensiones, servicios públicos, educación, o sea, una cantidad
servicios para la gente y derechos para la gente que terminan operándose no por el Estado, sí, con recursos del Estado sí, pero a través de privados. En salud es exactamente igual y tal vez es el ejemplo del neoliberalismo más abierto y expreso. Y pues yo lo que creo es que termina ganando el lobby de esas empresas en el Congreso, terminan hundiendo una reforma que evidentemente era necesaria y sobre todo urgente. Lo dijo la exministra Carolina Corcho, lo ha dicho en varias oportunidades el presidente Gustavo Petro. Si no se hace una reforma, las EPS van a ir cayendo una a una y ya lo estamos viendo. No es Mm. que hayan presionado que cayeran, es que advirtieron que venía una crisis del sector salud, de las EPS y que iban a empezar a cerrarse. Y hoy ya lo estamos viendo. Entonces, hay mucha mezquindad porque se enriquecieron con recursos públicos, pero el día que les pedimos un poquito de justicia social, de redistribución de la riqueza, de recuperación de capacidad estatal para gobernar sus sistemas que son su obligación constitucional, garantizar derechos, los garantiza el Estado con recursos de Estado. Y el día que les pedimos que le permitan al Estado ejercer esa función y que se redistribuya la riqueza y que haya justicia social y que haya responsabilidad ética e histórica con la salud de los colombianos, entonces dicen, ah, no, así sí no me sirve. Yo creo que empiezan a decir, por favor, permítanme el desmonte del sistema por una razón, y es que es el primer gobierno que en medio de una crisis financiera de las EPS, que no es la primera, esto sucede cada 5 años, cada 8 años, es el primer gobierno que se les para y les dice, no las capitalizo, no las financio más, porque las hemos financiado en dos, en tres, en Mm. cuatro oportunidades, y ustedes vuelven otra vez a los 5 años, que otra vez hay crisis, que otra vez son insostenibles, que otra vez la UPC es muy baja, que otra vez están desfinanciadas. Entonces es el primer gobierno que se les para y que les dice no hago más políticas de salvamento, no inyecto más recursos adicionales de los que ya se les pagan por la prestación de servicios. Y entonces dicen, ah, pues entonces así no nos sirve. Eso es muy triste. Yo digo también cuál es Sí, la así no nos ética. sirve, cerramos, nos vamos que ya tenemos el dinero fuera de Y Colombia, ahí entre les, otras cosas. y ahí les dejo su problema. O sea, yo digo, ¿cuál es el nivel de ética también, de cuidado de la vida, de Mm. sentido de la responsabilidad con el cuidado de la vida que tienen estos empresarios de la salud en Colombia? Y pues la ¿Y están cuál es el demostrando. nivel de ética de esos congresistas que han votado a favor de que no se pueda hacer esa reforma de la salud o de esos exministros de salud que defendiendo su gestión neoliberal siguen interviniendo en política y siguen haciendo el lobby a las EPS? O sea, eso es un problema ético a todos los niveles, ¿no? Y claro, en la medida en que empiezan a pedir monte, pues obviamente empieza a darse también una situación de ralentización de la prestación de servicios, de las autorizaciones, de mayores barreras de acceso, que no, que pues lo advertíamos, si no había una reforma iba a pasar esto y está pasando. Y entonces ahora es culpa del gobierno, cuando el Claro. gobierno lo que hizo fue advertirlo y proponer una reforma que permitiera modificar estructuralmente esos problemas, esos errores del sistema para poderlo mejorar y sobre todo hacer sostenible. Y pues bueno, no pasó. Ahorita también estoy asumiendo la reforma pensional. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Puede pasar lo mismo? ¿Te pueden hacer toda esta clase de jugadas sucias? Porque, por ejemplo, están jugando hasta con el quórum para intentar Sí. que esto no pase, ¿no? Primero se inventaron cambiar el orden del día, permanentemente lo inventan. Logramos superar eso, después se inventan pedir aplazamiento del proyecto, logramos vencer esos obstáculos. Piden a un juez, en la comisión séptima pidieron a un juez el derecho a la pereza legislativa porque le pidieron disque más tiempo para poder presentar una ponencia de archivo, a pesar que los que estamos por avanzar en la ponencia sí pudimos trasnochar y hacer las mesas técnicas para presentar ponencia en el tiempo que nos había indicado la presidenta de la comisión. Pero después también nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria, se termina aprobando en la plenaria supuestamente para que se hagan audiencias y participación ciudadana antes del debate, y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron
el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo cuando le anunciaron cuándo debía ser. Y ahora entonces se inventan recusaciones, tal vez con amigos de ellos, para terminar intimidando a la Cámara de Representantes del Congreso que se paralice. No más jugaditas. Yo invito a la Cámara de Representantes que hagamos todas las disposiciones, y si después de la Comisión de Ética avanza, yo invitaría a la Cámara que sesionemos incluso fin de semana, si corresponde, para garantizar que efectivamente se le responda a los colombianos y las colombianas. No, aquí en reforma pensional ha habido un trabajo con un acompañamiento técnico del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, ha liderado de manera protagónica esta reforma, y del Ministerio del Interior muy, muy fuerte. Desde el primer momento, sabiendo que teníamos tan poco tiempo, bajo la coordinación de la ponencia que me asignaron, bajo la coordinación de la que me fue asignada, yo lo que hago es decir, tenemos muy poco tiempo para poder aprobar esta reforma, nos vamos a sentar todos al tiempo. Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trámites fueron convocados a una primera reunión y solo dejaron de asistir 2 de la oposición, lo cual es claramente entendible porque ellos pues iban a hacer, entonces pues no asistieron a esta reunión, y lo que hicimos fue en una mesa de trabajo unificada con todos los actores, 8 ponentes y los tres ministerios, empezar a cuidar el texto, a negociar en lo que se podía negociar, concertamos algunas cosas que se dio el gobierno, que se dieron ponentes que pedían modificaciones eh, al texto, pero nunca se perdió la naturaleza y el espíritu de la reforma pensional. Así que pues hoy tenemos una reforma que en efecto sigue generando mucho ruido y resistencia entre los sectores de oposición, porque ellos siempre quieren privilegiar a los sectores privados. En este momento eso es lo que uno ve, sus proposiciones, los cambios que plantean son los mismos cambios que nos han planteado los fondos pensionales, y por eso uno dice, pues bueno, ahí hay una agencia de ellos, de esos intereses. Pues en efecto, como no cedimos en esa naturaleza y estructura central de la reforma, pues hoy lo que están haciendo es sabotear el quórum. Por ejemplo, ayer partidos incluso de la coalición de gobierno se salieron de la plenaria porque hay recusaciones, pero el debate puede perfectamente avanzar mientras la Comisión de Ética resuelve esas recusaciones. Sin embargo, dijeron no, por eh, seguridad jurídica nos vamos de acá, y termina rompiéndose el quórum. Sin embargo, te voy a contar una cosa que deja ver la mala fe de muchos. Hay un momento en el que empezamos a votar impedimentos, ellos ya habían anunciado que se salían, estaba efectivamente muy sola la plenaria, y sin embargo le pedimos al presidente en ese momento que avanzara con la votación de impedimentos. Entonces empezaban, listos, si no hay quórum, pues lo que termina sucediendo es que hay que levantar la sesión porque no se logra la votación para la votación de esos impedimentos. Pero lo que termina sucediendo es que alguien solicita, uno o dos representantes solicitan la verificación de quórum. La verificación de quórum significa que tú tienes que demostrar que estuviste en la sesión, porque eso está asociado al pago de tus honorarios. Se pide la verificación del quórum, la mesa directiva la aprueba y empieza a verificarse, y logramos 110 votos, o sea, un quórum más que suficiente para el debate, después de que habían dicho que se salían por las recusaciones. Claro, pero porque si no, no cobraban. Exacto, entonces verificación de quórum, en efecto hay quórum, y una vez se hace la verificación del quórum y empezamos a votar nuevamente los impedimentos, solamente obtenemos tal vez 50 votos, o sea, Se volvieron menos a de la salir. Ay, se Dios. volvieron a salir. ¿Eso qué demuestra? Que si hay una mala fe por dilatar, por burlarse del Mm. proceso. Uno de Por los ayer, burlarse de los colombianos, porque son nuestros sí, representantes allí, por lo menos que sí, trabajen. sí, yo pedí varias veces la palabra, finalmente no me la dieron, incluso siendo la coordinadora ponente, ya no se dieron las condiciones, ya no había quórum, entonces no pude hablar, pero de los argumentos que quería controvertir de la oposición
es que dicen que el gobierno quiere que se pupitre esta reforma y no permiten el debate para Mm, que vengan a decir eso. Pero lo segundo es que aquí no solamente hay un trabajo del gobierno, por supuesto es una reforma del gobierno, pero hay también 8 ponentes que estuvimos al frente de este trabajo con todos nuestros equipos técnicos legislativos. Mucha gente trabajándole a esto. Ponentes del Congreso, compañeros de ellos, que colegas, ¿cierto? Que también le hemos metido mucho trabajo a esto y que estamos tratando de sacar una reforma pensional convencidos, además eso ellos también lo saben, de que el sistema pensional actual que tenemos es insostenible en Colombia, es insostenible y que toca modificarlo. Eso todos lo sabemos, es una realidad de facto. Entonces es muy ofensivo que digan que es que acá le estamos entonces pupitreando o mm. empujando los proyectos al gobierno a la topa tolondra, a como dé, y es mentira. Acá ha habido un debate técnico, acá ha habido estudio, acá ha habido trabajo de los congresistas y de sus equipos técnicos legislativos, que son mucha gente, de los equipos del gobierno también, por supuesto, porque pues es su reforma, pero es muy ofensivo que la oposición diga que es que aquí es el gobierno el que está empujando, cuando también hay unos ponentes que le hemos puesto pues el alma a esto. Marta, y para la gente que nos está oyendo, ¿cuáles son los mínimos que están ustedes intentando conseguir para el tema de las pensiones de los colombianos? Muy chévere. Esta es una reforma muy linda. Uno, es una reforma que acaba con la competencia entre el sector privado y el sector público en términos, acá hay dos regímenes, uno público y uno privado, que compiten y compiten en unas condiciones de desigualdad tremendas. La tasa de reemplazo de la mesada pensional en Colpensiones es del 65%. En los fondos privados es entre el 20 y el 30%. En el régimen de prima media, que es el régimen público, hay 6 millones de aportantes de afiliados y hay 1.200.000 pensionados a los que hoy se les está pagando su pensión. Y en el régimen privado hay 15, 16 millones, tal vez más, de afiliados y solo le pagan pensión a 300.000 pensionados. Una De cosa súper. 16 millones le pagan pensión solo a 300.000. Y en cambio en Colpensiones a 1.200.000 o tal vez más, Mm. y solamente tienen 6 millones de afiliados. Entonces, por supuesto, eso hace que este sistema de Colpensiones viva así asfixiado, y en cambio en el otro sistema, pues sea un sistema mucho más boyante, que además no está cumpliendo con el deber de un sistema pensional, que es pensionar a la gente. Entonces, acaba esa competencia y lo que hace es que los vuelve regímenes complementarios. Hasta 2,3 salarios mínimos, todos, absolutamente todos, vamos a quedar pensionados por Colpensiones en Colombia, que es el régimen de prima media que tiene una tasa de reemplazo, o sea, un pago de tu mesada pensional muchísimo más alto. Y de 2,3 hacia arriba, tú ahorras individualmente en los fondos privados y eso viene a complementar tu pensión el día que te pensiones. Eso hace que tu pensión sea pues más grande con esos ahorros individuales. El otro elemento importantísimo es que estructura el sistema pensional en pilares. Entonces, eso garantiza que los que podemos aportar cotizaciones al sistema pensional, eso ya sucede hoy, podamos cofinanciar entre el Estado y los cotizantes el pilar solidario, para que eso que se denomina hoy Colombia Mayor, que es un programa de superación de la pobreza, se integre al sistema pensional y le permita un apoyo de mayor cuantía y con mayor frecuencia a los adultos mayores en Colombia, mujeres de 60 años, hombres de 65 años en adelante en situación de pobreza. Que es un sistema semicontributivo que acoge a las personas que no lograron cumplir pensional y que por lo general lo que hacen es que les devuelven la plata. Les dicen, no, usted Mm. ya cumplió la edad, no cumplió las semanas, entonces le devolvemos su plata con unos rendimientos, y eso es lo que termina, pues monte de pronto un negocio, o sea, siga trabajando en su vejez, pueda incluso sobrevivir algunos años, pero que termine con una vejez desprotegida porque no se pensionó, que es el objetivo de un sistema pensional.
Entonces aquí lo que se hace es una serie de medidas para que esas personas del semicontributivo, perdón, que no alcanzaron el total de semanas, menos de 1.000, entren a ese sistema semicontributivo con un subsidio del Estado para que tengan una renta vitalicia. No es una pensión, pues porque no lograron los requisitos completos, pero es una renta vitalicia que puede oscilar entre los 400.000 y 900.000 pesos para los hombres y entre 250.000 y 700.000 para las mujeres. A las mujeres siempre nos castiga el sistema pensional por tener una expectativa mucho más larga de vida. Entonces, esa renta vitalicia también va a ser un alivio para mucha gente en Colombia si se aprueba la reforma pensional. Pues yo lo que creo es que esta reforma en el pilar contributivo genera una cantidad de medidas que en el sistema actual no existen. Por ejemplo, se crea la figura de la pensión familiar. Dos cónyuges que cotizaron, cumplieron ya la edad, pero ninguno de los dos alcanzó el total de semanas, juntan todas sus cotizaciones, juntan sus semanas y logran una pensión familiar. La figura de la pensión anticipada de vejez, una persona que llegó a la edad, ya tiene 1.000 semanas, está cansado de trabajar, recibir su mesada pensional y se le va descontando de su mesada pensional hasta que cumpla se le va descontando. Ya en el momento de ese afiliado, pues, ese ya pensionado, empieza a recibir su mesada pensional completa. Crea reconoce la sentencia de la Corte Constitucional que baja a 1.000 semanas las semanas cotizadas para las mujeres, lo hace de manera gradual, pues porque si no tendría un impacto fiscal que el Estado no puede asumir. Crea varias medidas para personas con hijos con discapacidad, crea varias medidas afirmativas para personas cotizantes que perdieron su funcionalidad por una incapacidad o por una invalidez, es el término técnicamente bien dicho, por invalidez. Entonces se les certifica esa invalidez y se les van reconociendo unos porcentajes adicionales a lo que hoy existe para que logren mejor mesada pensional. Bueno, es una serie de medidas que yo creo que son muy beneficiosas para la gente y que tienen un objetivo, y es que la gente tenga una protección para la vejez vitalicia hasta que muera, que es lo que no está logrando hoy el sistema pensional en Colombia. Bueno, esperemos que a toda esta gente multimillonaria como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo se les ablande un poco el corazón y no le quieran negar un bono pensional a ancianos que lo que necesitan es comer, porque viven en la miseria absoluta. Marta, con ese corazón que tienes tú, con ese pensar Sí. en los demás y sobre todo con esa rigurosidad con la que trabajas, de verdad que nos devuelve la esperanza. Así que, Marta Alfonso, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme para la gente que te sigue y que nos escucha. Muchísimas gracias. Hasta luego.